Editorial de Adolfo Res, viernes 17 de octubre. San Lorenzo hace lo de siempre, el programa que recupera la historia del Ciclón, tu historia, programa mentor de la lucha por el regreso a nuestro lugar en el mundo, Avenida La Plata, al 1700, hoy 17 de octubre del 2025, damos comienzo a esta nueva emisión de los micrófonos y el estudio de Radio AME. Y mañana, 18 de octubre, se van a cumplir 13 años de la aprobación del beneplácito de la legislatura porteña para que el fideicomiso por la Vuelta a Boedo sea la herramienta fundamental para adquirir los terrenos que ocupó el gasómetro. Un fideicomiso que empezamos a soñar conjuntamente con Daniel Peso dentro de la legislatura durante muchos meses, cuando estábamos en la espera permanente ante un legislador que te citaba una hora y aparecía 3 o 4 horas después. Y ahí empezamos a pensar en qué formato San Lorenzo se podía hacer cargo de poder recomprar el terreno, porque sabíamos que ningún grupo político iba a acompañar el proyecto original que había presentado y fundamentado, que exigía que el Estado se haga cargo con el erario público del pago de las tierras del hipermercado. Y una mañana en la confitería Selket, ahí en Figueroa del Corte y La Pampa, nos juntamos con el legislador del PRO por entonces, quizás el que más trabajó de ese movimiento político por la Vuelta a Boedo, Bruno Escreci Silva. Nos daba la noticia de que obviamente el gobierno de la ciudad no iba a poner un peso para expropiar. Y recuerdo que Daniel Peso le dijo a Escreci: no, lo vamos a pagar nosotros. El tipo se quedó. Y ahí se habló del incipiente metro cuadrado para adquirir los terrenos más sagrados. Nosotros, en ese momento, cuando le explicamos eso, en una nueva reunión, esta vez en la legislatura porteña, manejamos una estrategia que era la de decirle: mira, nosotros, el club, los hinchas, no el club, vamos a recomprar, pero nosotros necesitamos que la legislatura porteña vote este fideicomiso como herramienta para recomprar los terrenos en un acuerdo con el Banco Ciudad. Recuerdo que Escreci nos dijo que el fideicomiso lo podía hacer el club, cosa que nosotros no estuvimos de acuerdo, pensando en el manejo dirigencial poco confiable. Y a los hechos nos remitimos, ¿no? En ese momento recién llegaba al mando del club Matías Lame con Marcelo Tinelli. Y entonces decíamos como estrategia que era necesario que la legislatura porteña apruebe una declaración de beneplácito, cómo sería el formato para pagar los terrenos. ¿Qué es lo que pensábamos íntimamente nosotros? Que si la legislatura, estamos hablando de octubre del año 2012, si la legislatura te aprobaba el formato, ¿cómo después, cuando haya que votar la ley, te iba a votar en contra? Iba a ser una contradicción tremenda. Y esa fue la jugada que hicimos con Bruno Escreci. No olvidemos que el proyecto original que fundamenté, presenté el 11 de noviembre, acompañado de los compañeros de su comisión de hincha,
pedía que se declare el terreno de utilidad pública a través de los términos de la ley 238 y que en su artículo 8 solicitaba que el Poder Ejecutivo, dentro de los 30 días promulgado la presente ley, iniciara el proceso expropiatorio correspondiente a Carrefour con un presupuesto general de gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del siguiente ejercicio, que sería en el 2011, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, esto era lógico que en la Argentina una expropiación a una empresa privada, ¿no? ni gobernando el Partido Obrero iba a ser posible, ¿no? Pero era el de máxima para después empezar a negociar. Recuerdo que el 4 de septiembre del 2012 asume la nueva comisión directiva encabezada por Matías Lame. Tuve el honor de ser dirigente del club, que fue mi última actuación, como lo fue lo de Diego, ¿no? Diego asambleísta, yo vocal, mi última actuación política en el club, o sea, en el 2015, hasta el 2012, septiembre al 2015 que renunciamos. Entonces, en ese momento se hizo entrega el 4 de septiembre, después del triunfo holgado de Tinelli Lame, solamente Tinelli, se hace la entrega de los carnés como dirigentes. Cuando yo llego a la vieja sede de Avenida de Mayo, estaba el ingeniero Claudio De Simone hablando con Tinelli antes de empezar la reunión, y me llama, me dice De Simone, vení, que estamos viendo cómo está el tema de la ley, contale un poquito a Marcelo por Tinelli, ¿no? No, digo, mirá, la verdad que está avanzado, estamos ahora en este proceso de que se apruebe el beneplácito. Tinelli me acuerdo que dijo, hace falta que yo vaya a la legislatura, algo. Digo, no, mirá, nosotros vamos a necesitar y te vamos a avisar cuándo tenés que venir, que tenés que hacer showmatch dentro de la legislatura. Dice, ¿cómo? Y sí, porque cuando vayas vos, todos los cholulos se te van a tirar encima de los políticos. Pero ese día tenés que venir, porque hay que aprobar el formato de pago. Bueno, dicho y hecho, pasó lo que dijimos, 18 de octubre 2012, llegó Marcelo Tinelli al recinto y se chocaban las manos los legisladores de todos los bloques para saludarlo. Bueno, también estuvieron los figuretti del club, que antivueltas de hoy, que han sacado a reducir el antivueltismo de siempre, pero en ese momento, como estaba Tinelli, estaba más que nunca con la causa de Avenida de la Plata. Lo concreto que finalmente se aprobó por unanimidad, con discursos que creo que no hubieran hecho ni Videgain, ni Pinto, ni Brizuela, ni Escaramuzo defendiendo la causa, lo que hablaban todos los políticos de todas las áreas, que San Lorenzo había sido expoliado, que esto, que el otro, y bueno, finalmente nos abrazamos, pero se generó un resquemor con Mauricio Macri, que eso después va a incidir por qué se tardó un mes prácticamente para poder votar la ley. Porque Macri se perdió la foto con Tinelli. Como no se le avisó, y eso lo aprovechó Ritondo como presidente de la legislatura porteña. Recuerdo el enojo de Bruno Screnzi, porque Screnzi quedó de lado y fue el que elaboró todo esto. Pero era un problema de ellos interno. Nosotros lo que queríamos avanzar era San Lorenzo, que esto se pudiera concretar. Estuvo un tiempo enojado Screnzi, porque la foto se la sacó Ritondo y no se la sacó Screnzi, que era el que le correspondía en realidad sacarse la foto, vamos a decir. Pero bueno, finalmente el beneplácito llegó y menos de un mes después logramos lo que para
todos era imposible. Como eso es lo mismo que hoy utilizan el mismo discurso, que es imposible la cancha. Los que lo decían que era imposible en aquel momento son los mismos que sacan a la luz su antivueltí. Y no es el momento, el club está destruido. Y es verdad que el club está destruido. Está destruido por las últimas gestiones. Las gestiones que han encabezado desde el año 2004 Rafael Sabino para en adelante, la gestión obviamente de Carlos Saudo, acompañado de Carlos Datria y de Jorge Aldrey, ¿no es cierto? Y después está esta gestión de Lamen y Tinelli, que han hecho el desastre total, fondo suizo, contratos ingarpables, más la ineptitud del actual presidente, no sabemos hasta cuándo, Marcelo Moretti, ¿cierto? Entonces, la caída libre que tiene San Lorenzo, pues San Lorenzo viene en decadencia, digo yo, esta es una expresión de los que conocemos la historia a fondo, porque todavía nos empapamos con la historia, ¿no es cierto? Hoy leía algo del departamento de Peñas que hace historia, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si se rige por el librito azul de edición Egan que salía en el 82, está plagado de errores y horrores, y bueno, pero dejémoslo eso. Entonces, esta caída libre que empieza en el 60 cuando se abandona ya la idea de Avenida Plata, se profundiza en el 76 con el 75, perdón, con el golpe institucional de Baldrich a Osvaldo Balini. Después vinieron algunos veranitos, pero la caída es grande, pero ahora es una caída libre la que estamos viviendo, la que hemos vivido después de la amistad de la gestión de la Mentinelli, con Arrezaigor, con el secretario Constantino, y con la que se está viviendo con Marcelo Moretti y compañía, ¿no es cierto? Es una caída libre, todo lo que estamos sufriendo los salonesistas, que pasamos a ser el alma raíz del fútbol argentino, ¿no es cierto? Como lo éramos en el 85 con Enzo Soppi, ¿no es cierto? Que los jugadores se bañaban con agua mineral, no, era un desastre todo, pero no había redes sociales, por eso esto es lo peor que vimos, no, esto es igual a lo que ya vivimos, ¿no es cierto? Lo que tenemos una cantidad de años y vivimos algo del club, no a distancia, ¿no? Porque el que vive a distancia, en el 85 compraba el diario Clarín a ver qué le decía. Lo que vivimos el club, en aquel momento, de bañarse con agua mineral, de cuando asumió Fernando Miele, el partido contemporáneo que tuvimos presente con Diego esa tarde calurosa, que un muchacho de la tribuna acercó una camiseta para que pueda el primer equipo salir a la cancha, ¿no es cierto? No teníamos cancha. O sea, todo lo que se vivió en ese momento, similar o peor a lo que se está viviendo lamentablemente hoy y tristemente hoy. Pero volviendo a los 13 años que se cumplen del fideicomiso, que fue un hecho realmente extraordinario, que lógicamente el 85% de los analistas no sabe de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? Porque cuando te informas por las redes sociales, y puedes decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Te decían, por ejemplo, que Romania ya había pedido libertad de acción y la mentira. El tipo, acá tengo un conocido que habló con Sergio Marchi, conocido fuera de San Lorenzo, ¿eh? Le preguntó a Sergio Marchi si era cierto lo de Romania, le dijo que no, ¿no es cierto? Entonces, digo, hoy nos alimentamos de todo eso y bueno, puedo decir cualquier cosa, los intereses creados, ¿no? Los intereses de Moretti de resistir y los intereses de lo que quiere llegar a gobernar el club nuevamente, como ya estuvieron antes, y volver a gobernar. Pero volviendo a esto, 13 años de este fideicomiso, que fue una jugada magistral en aquel momento, y una jugada magistral donde hubo un baluarte en esto, que fue Daniel Peso, porque después Daniel Peso se fuma un año yendo 2 veces por semana al Banco Ciudad, porque recuerden que el fideicomiso no salió inmediatamente,
para empezar a colaborar y a comprar los metros. Hubo que esperar entre 10 meses y un año para que empiece a funcionar. Y esa fue la labor de Daniel Peso, que estuvo metido 2 veces por semana para que la parte jurídica, que siempre había un pero del Banco Ciudad, pudiera cristalizarse y esos fondos se cuidaran de que no se los colgaran la dirigencia después que vinieron. Se compraron los terrenos, lógicamente lo más importante, lo que está faltando, que es lo más fácil, no lo más difícil. Lo más difícil era sacar a esta empresa de nuestro lugar en el mundo. Para cerrar esto, compartimos el momento que se votó este beneplácito para que el fideicomiso por la Vuelta a Avenida de la Plata y todos pudiéramos, todos no, algunos pudiéramos comprar el metro cuadrado. Vamos a leer la tabla por secretario. Expediente 3105, proyecto de declaración. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su beneplácito por la iniciativa de conformar un fideicomiso de garantía entre el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coadyuve a la declaración de utilidad pública a fin de recaudar los fondos para hacer efectiva la restitución de la propiedad del emblemático predio de Avenida de la Plata 1700 al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Asimismo, y una vez que se haya alcanzado el objetivo previsto en el fideicomiso, este cuerpo legislativo ratifica su compromiso de convertir en ley la expropiación y restitución del predio antes citado al Club San Lorenzo de Almagro con la finalidad de revertir los despojos y atropellos de que fuera objeto del mismo durante la dictadura militar.